Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Vamos leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Dios amado, Dios y creador del universo, el sustentador de nuestras vidas, dador de tan grandes y abundantes bendiciones sobre cada una de nuestras vidas, nos dirigimos a ti en toda humildad, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo, Señor, la necesidad, así como el pan de cada día es urgente y necesario, cuanto más es el pan espiritual que tú nos das, Señor. Y en este día somos en grande manera bendecidos porque recibimos una doble porción, Señor. Recibimos de tu verdad un día que podemos estar en comunión, el día del Señor, el día que tú resucitaste, Señor. Por eso nos reunimos en este día, Señor, recordando que la tumba sigue vacía, Señor. Y esa es la victoria del creyente, el que se identifica con tu muerte también se identifica con tu resurrección, Señor. Y verdaderamente tu evangelio produce vida en nosotros. Verdaderamente tu evangelio, cuando creemos, Señor, de nuestro interior, hemos verificado que sí fluyen ríos de agua viva. Una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Un amor abundante que antes no existía. Antes éramos egoístas. Antes, Señor, pensando en nosotros mismos. Ahora, Señor, podemos mirar y cómo queremos servir y bendecir en la vida de otros, Señor. Gracias que nos has rescatado cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y así es el poder de tu evangelio sobre cada vida, cada oyente que reciba esta verdad. Ese mismo evangelio que salva es el que santifica, Señor. Y aquí nos sentamos a tus pies. Oh, amado Salvador, que tú hables a nuestras vidas, que hables a tu iglesia. Quienes somos nosotros, tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Gracias, Señor, por darnos lo que necesitamos. Gracias, Señor, te doy por este privilegio de participar de tu palabra para bendecir a tu pueblo. Habla mi vida también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, está titulada esta predicación: Ahora sois pueblo. En esta sección de la epístola se comienza con un contraste, una comparación basado en ¿cuál es la relación a esa piedra principal del ángulo? Que es Cristo. Para Dios Padre y para todo aquel que cree, se nos dijo en los versos anteriores, que la piedra es preciosa, es irreemplazable, es sin sustituto. Pero para los desobedientes, aquellos que no aman a Dios, los que aman el pecado, esta preciosa piedra principal del ángulo se ha convertido en piedra de tropiezo. Esto marca, vamos mirando que marca un directo contraste entre los que andan en la luz y los que andan en las tinieblas. También hemos estado mirando, hermano, que Pedro, queriendo fortalecer a los recipientes de su carta, recuerde, la meta del autor al escribir estas palabras inspirado por el Espíritu es que completemos el peregrinaje. Pedro quizás no entendía cuántas personas iban a ser impactadas por esta carta, pero inspirado por el Espíritu, él hizo todo lo que era humanamente posible a él, bajo la inspiración del Espíritu, de asegurarse que cada hijo de Dios, sepa cómo es mirado por Dios. Esto es muy importante, hermano. Que nosotros sepamos que como hijos de Dios, cómo es que Dios nos mira, cómo es que Dios nos considera, cómo nos trata. Si es que nosotros hemos de llegar a la meta, si es que hemos de completar esta jornada como peregrinos y extranjeros, tenemos que comprender el carácter de nuestra nueva identidad en Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, cuando nosotros entendemos cuál es esta nueva identidad que se nos ha dado en Cristo Jesús. En los versos que hoy vamos a considerar, el apóstol Pedro todavía continúa ilustrando los privilegios de los cuales nosotros somos partícipes como hijos de Dios. Y que ahora con esta nueva identidad y privilegios hemos abandonado la oscuridad del pecado y formamos parte de la luz para proclamar a Dios por medio de nuestras vidas.
También vamos a mirar si el tiempo así nos permite. Que ahora que somos parte del pueblo de Dios, ahora como pueblo de Dios, esto no quiere decir que nosotros hemos reemplazado a Israel, que esta es una posición muy importante que vamos a ilustrar conforme el tiempo nos permita. Ahora nos vamos, hermano, primera de Pedro 2, verso 9, donde leímos. Y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Después de haber escrito a los que tropiezan con Cristo, la piedra del ángulo, Pedro ahora compara a estos con nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido expatriados, o en la audiencia antigua, aquellos que habían sido expatriados por causa de su fe en Cristo Jesús. Por eso eran extranjeros en la región que vivían. Pedro dice que los que otros rechazan, aleluya, ahora son linaje escogido, son un pueblo escogido. Aquellos que tuvieron que huir por causa de su fe, aquellos que eran rechazados, marginados, perseguidos, aquellos que eran rechazados, estos más bien en los ojos de Dios son linaje escogido, son pueblo escogido. Y así como la piedra principal rechazada, así como la piedra principal fue rechazada y al mismo tiempo escogida por Dios, fue rechazada por los hombres y fue escogida por Dios, sus hijos también somos escogidos como piedras vivas, ¿verdad? Como miramos en los versos anteriores. Dice el verso que leímos, ¿verdad? Dice más, vosotros sois linaje escogido. Mira el criterio que Dios usó para escoger a Israel, hablando de escoger. ¿Cómo Dios escoge? En Deuteronomio 7, 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Que estamos aclarando que esto está hablando específicamente a Israel, no nos está hablando a nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mira el criterio, cómo Dios escoge a Israel. Los escogió porque eran los más insignificantes, dice el 8. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vamos mirando, hermano, cómo trabaja Dios, cómo piensa Dios. Habían pueblos mayores, superiores, más avanzados, con mensajes, con lenguas más sofisticadas. Pero no, hermano, Dios escogió al más insignificante de todos los pueblos. Hablando de Israel. Ahora comparémoslos ahora con el criterio que utilizó Dios para ahora hacernos a nosotros pueblo, también a nosotros los gentiles. En 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos mirando, hermano, un criterio similar, ¿verdad? Dios no escogió por alguien ser digno de ser escogido. Entonces, cuando vamos leyendo este verso donde Pedro dice, gloria a Jesús, que dice, más vosotros sois linaje escogido, eso no nos debe llenar a nosotros de orgullo. Eso no nos llene de llenar a nosotros de decir, nosotros somos lo mejor de lo mejor, sino más bien totalmente lo opuesto. Que más bien nos debe llenar de nuestros corazones de regocijo, porque ese ha hecho evidente en estos dos pasajes que leímos, que Dios no escoge basado en mérito, pero que más bien lo opuesto es cierto. Dios escoge a aquellos que en sí mismos no son dignos de ninguna admiración. Yo me río, hermano, y se lo cuento de vez en cuando a algún hermano. Si se hubiera tratado de yo ser la persona que hubiera escogido el futuro pastor de esta iglesia, yo nunca me hubiera escogido a mí mismo. Si hubiera mirado a ese niño de 10 años que llegó a esta congregación, jamás hubiera dicho, ahí está el futuro pastor de Berkeley. Gloria sea al Señor. Y cuando miramos donde el Señor nos coloca, cuando miramos lo que el Señor invierte en nosotros, eso nos dice no nada de nosotros mismos, nos dice todo acerca del corazón de Dios. Gloria a Jesús.
Esto es, hermano, para que cuando se haga evidente la gloriosa transformación de ese nuevo nacimiento, porque, hermano, este es un milagro que nosotros presenciamos, como Dios toma a una persona muerta en delitos y pecados y le brinda una vida que antes en ellos no existía, un gozo nuevo, una nueva pasión por algo que era ajeno. Hermano, esto es un milagro de parte de Dios. Es esencialmente como lo describimos, el nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo. Hermano, cuando se hace evidente esta gloriosa transformación del nuevo nacimiento, nosotros vamos a ser incapaces de jactarnos o vanagloriarnos. Yo no puedo tomar el crédito por quien yo soy hoy. No puedo tomar crédito por nada. Todo lo que yo soy, lo soy por Cristo Jesús. Como decía nuestro hermano anteriormente, ¿verdad? Dando gracias, que Él es el que nos da la vida, es el que nos da la salud. Él es el que nos da todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nos dijo Pablo en la carta a los Corintios. ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? Todo nos ha sido dado, absolutamente todo. Hermano, nosotros no somos dignos. Y al mismo tiempo Pedro está diciendo, vosotros sois linaje escogido. Miren lo que dice en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, hablando de este depósito, este valioso depósito que es la belleza del evangelio, su verdad poderosa, transformadora, que como recipientes, solo por poseer su evangelio en nuestras mentes y corazones, por tener su espíritu, nos está continuamente transformando, hermano. Hermano, yo espero que usted entiende que la vida cristiana, esta jornada de crecimiento y madurez, no es estática, hermano. Siempre debe haber progreso. Y le voy a decir que uno de los momentos más grandes de progreso y crecimiento son en medio de las pruebas. Recuerdo como mirábamos unas semanas atrás en el capítulo anterior que Pedro hablaba de un gozo que solo aparece en medio de las pruebas. Un gozo que no lo experimentamos, sino es en los momentos más oscuros de nuestra vida. Descubrimos la presencia de Dios de una manera que si no fuese así nunca la experimentáramos. Los momentos los más grandes de crecimiento. No somos dignos, entendiendo que nosotros no somos dignos de ser escogidos. Como leímos en 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Jesús. Cuando usted tiene invitado en su casa, algunos tienen la costumbre de tener los mejores platos posibles. Tienen hasta los cubiertos de plata, ¿verdad que sí? Que solo lo sacan cuando hay visita. Aquellos que tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque lo mejor es para mostrar cuán digno miramos al invitado en nuestro hogar, ¿verdad que sí? Los reyes acostumbraban tener copas de oro porque lo mejor era para el rey. Gloria a Jesús. Pero aquí no vemos esto, hermano. Miramos que lo que el rey representa, en lo que el rey nos brinda a nosotros, esas riquezas, es puesta en vasos que no son dignos de cargar este tesoro. ¿Y quién es el que sobresale? Dios es el que sobresale. Hermano, todo lo que está en todo esto para que cuando miren virtud en nosotros, cuando miren nuestro amor, nuestra integridad, nuestra humildad, el hecho que somos honrados, podamos nosotros decir, cuando nos miren, cuando nos observen, diciendo, soy lo que soy por la gracia de Dios, a Él sea la gloria. Qué honrado eres tú. No, eso es porque Dios ha obrado en mi corazón. Yo no soy nadie. Pedro estaba diciendo, ¿verdad? Que vosotros sois linaje escogidos en luz de lo que dice el verso 8, ¿verdad? Hablando de aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí no está comparando Pedro en su contraste, comparándolos con los hijos de desobediencia. Aquellos son desobedientes, aquellos tropiezan, más vosotros sois linaje escogido. Gloria a Jesús. Hermano, Pedro aquí está trazando unos paralelos entre la nación de Israel durante el pacto antiguo y la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Esto es muy importante. Dios ministraba a Israel durante el antiguo pacto. Dios trata con la iglesia en un nuevo pacto. Es importante siempre hacer una distinción entre Israel y la iglesia. Hay unos que están transversando estas categorías. Lo vamos a hablar más adelante. Están diciendo que la iglesia es el nuevo Israel.
Pero eso no lo respalda la palabra del Señor. Lo vamos a mirar más adelante. El apóstol Pedro, cuando menciona este verso, vamos mirando que a lo largo de este capítulo, él está continuamente tomando prestado del Antiguo Testamento. Él está en el proceso ilustrando la vigencia, que hay principios que siguen siendo verdaderos, aún del antiguo pacto. Miren lo que dice en Éxodo 19:6, para ver si el lenguaje les suena familiar. Ya leímos, ¿verdad? Que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Éxodo 19:6 dice: y vosotros, hablando de Israel específicamente, no a la iglesia, y vosotros me seréis reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Están hablando esencialmente de la misma cosa, aunque están hablando a dos grupos diferentes. Dice Pedro, continúa diciendo: me seráis real sacerdocio. Es aquí, hermano, donde, o mejor dicho, los diccionarios que traen el lenguaje original nos ayudan a interpretar qué es lo que significa esta palabra. Porque aquí leemos real sacerdocio. Algunos dicen real porque no es falso. No está hablando de real en el sentido de algo que es falso. Está hablando de real en el sentido de realeza, en el sentido de reyes. Amén. Y están diciendo: ustedes son reyes y sacerdotes, como lo está diciendo en Éxodo 19:6, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y vemos que está usando esta misma terminología, hablando del nuevo pacto, como que si no hubiese sido suficiente en lo que ya se nos ha dicho que nosotros en los ojos de Dios somos sacerdotes. Somos aquellas, muchas palabras nos compara y nos presenta paralelos con los sacerdotes del antiguo pacto, aquellos que eran las figuras religiosas, que eran destacadas porque participaban de un acceso a Dios y porque podían ofrecer sacrificios aceptables a Dios. De la misma manera, nosotros somos sacerdotes, como se nos lee en el verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ya no sacrificios físicos, pero sacrificios espirituales, y que lo más importante, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, esto nosotros nos está dejando saber que como hijos de Dios tenemos que, ya se nos están formando varias pautas acerca de nuestra identidad en Cristo. Nosotros ahora ya entendemos que fuimos escogidos, pero no porque éramos lo mejor, sino por la gracia y la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Dios escogió de lo peor, de lo más inferior. Y ahora somos escogidos, y se nos dice que parte de nuestra identidad espiritual es que somos sacerdotes y que ministramos en la presencia de Dios. Y que cuando hablamos de ministrar, estamos hablando, por ejemplo, cuando usted ora por alguien. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda bendición cuando un hermano ora por nosotros. Hermano, te pido que ores por mí. Y qué tremendo cuando el hermano o la hermana testifica: hermano, te doy muchas gracias que ha orado por mí. O qué tremendo cuando un hermano viene y dice: hermano, mira, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Estamos ministrando delante de Dios, y nuestras oraciones son ¿qué? Son recibidas de parte de Dios. Son nuestros sacrificios, sacando del tiempo, quizás ayunando por algún hermano en necesidad, intercediendo. Todo lo que ofrecemos delante de Dios como hijos de Dios, conforme a su verdad, es aceptable delante de Dios. ¿Y qué más pudiéramos pedir nosotros? Pero Pedro nos añade aquí que no solo somos sacerdotes, pero también reyes. Somos un sacerdocio que es parte de un linaje de la realeza, de los reyes. Y cuando Pedro está hablando, gloria a Jesús, vamos mirando, hermano, que aquí hay algo. Y me venía a mente cuando yo miraba esto, que habían reyes que quisieron ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. Hubieron reyes que trataron de salirse de su lugar y actuar como sacerdotes, pero tuvieron consecuencias. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versos 8 al 14, se nos registra al rey Saúl, el primer rey de Israel, y dice: se le había dicho, había una batalla que estaba por comenzar. Le dijo el profeta Samuel a Saúl: espérame que yo llegue y vamos a ofrecer holocausto, porque no se podía comenzar la guerra sin venir delante de Dios, ¿verdad que sí? Pero miren lo que dice el verso 8: y él esperó 7 días. Aquí se presenta una escena similar como cuando Jesús esperó 4 días para ir a ministrar la vida de Lázaro, ¿verdad? El muerto Lázaro, mejor dicho. Aquí no se nos dice el detalle, pero no me sorprendería que el profeta Samuel, esperó a propósito. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
La gente estaba desanimando. El pueblo que estaba para pelear la guerra necesitaba alguna ilustración visible de la presencia de Dios con ellos, y todavía no había llegado el profeta. Dice el verso 9, y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién lo ofreció? Lo ofreció Saúl. Y cuando él acababa, mire cómo se desarrolló todo. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle como que nada había pasado. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí sacrificio, y ofrecí holocausto. No le correspondía porque él era rey y no sacerdote. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermano, aquí un perfecto ejemplo de que no importa cuán sinceros nosotros seamos en lo que estemos haciendo, si va no conforme a la voluntad de Dios, Dios no lo recibe, lo rechaza. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos aquí un rey tratando de ser sacerdote. Ahora mire lo que ocurrió ahora con el rey Usías. Segunda de Crónicas 26, 16 al 19 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Mire qué atrevimiento, ¿verdad? Estos hombres santos, con un celo santo, dice: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ahí está la advertencia. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Ahora es un hombre inmundo. Ya no podía habitar con la gente. Hermano, esto, ahora en luz de esto que hemos mirado, es mucho más significativo para nosotros cuando se nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Estamos participando de dos mundos que normalmente no había interacción, ¿verdad que sí? No había alguien que llenaba ambos papeles. Hermanos, no solo somos privilegiados con el sagrado acceso a la presencia de Dios, porque eso es lo que también significa ser sacerdote. Tenemos un acceso a Dios que nadie tenía. Aleluya, como hijos, como sacerdotes. Pero ahora hemos sido conferidos, hemos sido otorgados de dominio, autoridad y el señorío de reyes. Y esto lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta es una de esas doctrinas que trastornan los falsos profetas. Pero hermano, entendemos en el sentido espiritual que somos sacerdotes. Entendemos lo que significa ministrar en la presencia de Dios, nuestras oraciones. Cuando se habla de la palabra, eso tiene sentido. Pero ¿en qué sentido somos reyes? Mire lo que dice en 1 Corintios 6, 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, dice, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Está hablando de autoridad, ¿verdad que sí? Autoridad que se le da al creyente. En 2 de Timoteo dice, en 2 de Timoteo 2:12, nos lee, dice, si sufrimos, también reinaremos por él. O sea, es indudable que por un lado se nos ha entregado un sacerdocio para que podamos ministrar delante de la presencia de Dios, que tengamos acceso, que nuestras oraciones, sabemos, hermano, que como hijos de Dios no caen en oídos sordos, que nos afirmamos con palabras como la palabra dice, la oración eficaz del justo.
puede mucho. Qué bueno, hermano, cuando su vida espiritual se va volviendo más y más sólida con el conocimiento de su palabra. Y así como sólido se vuelve su conocimiento, así también se vuelve palpable y tangible el efecto de nuestras oraciones ante Dios. Porque la palabra declara que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero no conforme a mi voluntad. Qué bueno cuando el creyente le pide a Dios lo que necesita, lo que piensa que necesita. Pero el creyente al final, en humildad, como siervos de Dios, le pedimos: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nunca vamos a fallar. Hermano, con la verdad de la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, entendemos que nosotros tenemos autoridad sobre asuntos y sobre seres espirituales. Tenemos autoridad sobre asuntos espirituales. Entonces Pedro les dice: vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, dos categorías que normalmente no se mezclaban. La primera vez que aparece una mezcla entre un rey y sacerdote, lo miramos en la misteriosa persona del rey Melquisedec, era rey y sacerdote. Y nosotros sabemos que esa es la persona de Jesucristo, por cuanto no tiene genealogía, ¿verdad que sí? La palabra lo registra. Y ahora, hermanos, se nos coloca en una posición similar, porque Jesús es la piedra del ángulo, nosotros somos piedras vivas. Jesús es el sumo sacerdote en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos. Jesús es rey, es sacerdote. Aquí se nos está diciendo que nosotros, en un sentido obviamente no igual, pero asimilándonos a Jesús, somos también reyes y sacerdotes. Se nos ha dado acceso y se nos ha dado autoridad. Eso es tremendo, hermano. Y nos dice aquí: somos nación santa. Hermano, normalmente una nación es una que está formada de ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatus y reglamentos, que se esfuerzan por el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Lo que le podemos llamar el amor a la patria. Pero hablando ahora de los ciudadanos de una nación santa, estos ciudadanos poseen características que son comunes a ellos por medio de Jesucristo. Esto no tiene que ver con nuestra etnia. No tiene que venir de que tenemos un origen común nosotros en el sentido físico, pero tenemos un origen común en el sentido espiritual. Lo que a nosotros nos une, gloria a Jesús, es Jesucristo, la sangre de Cristo, que quita todo pecado. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo, ¿verdad? Porque la vida está en la sangre. Cristo derramó su sangre. Cristo dio su vida por nosotros. La vida de Jesucristo en nosotros, o la muerte al entregar Él su vida, ha hecho de nosotros ciudadanos de una nueva patria. La patria terrenal cada vez se vuelve más y más inferior porque es algo temporal. Lo que a nosotros nos identifica es nuestra ciudadanía celestial. Hermano, yo le presento a usted que se examine. Usted siente, y no se preocupe de contestar, pero usted siente que usted es ciudadano de otro rey, de otro reinado. De otro reino es usted ciudadano, y cada vez sentimos más y más que aquí no pertenecemos. Dice Pedro, ¿verdad? Somos nación santa. Así que, hermanos, si nosotros somos parte de una nación santa, esto quiere decir que como ciudadanos hemos sido apartados para el servicio de Dios, lo que significa ser santo. Somos distintos. Hermano, nuestra santidad debe crecer, como estamos leyendo aquí en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2. Debemos crecer en santidad. En el capítulo 1, Pedro nos decía: sed santos porque yo soy santo. Otro aspecto de nuestra identidad. Obviamente el sacerdote no podía entrar, no podía tener acceso a Dios si no vivía una vida santa, si no se purificaba. ¿Cómo se purifica el creyente en el día de hoy? ¿Cómo nos purificamos nosotros los sacerdotes en esta edad moderna? Cuando confesamos nuestros pecados. Cuando reconocemos que somos polvo, como dice el salmista, que Dios se acuerda de que somos polvo. Somos, interesante, mire, lo que pareciera una paradoja, una contradicción. Por un lado somos polvo, pero por el otro somos linaje escogido. ¿Cómo es eso, verdad? Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, un pueblo que le pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios, hermanos. Somos pertenencia de Dios, y lo que a Dios le pertenece, Dios lo cuida. Dios atesora lo que a Él le pertenece. Dios es celoso de lo que es suyo, hermano. Usted mire cómo Dios celó a Israel.
A lo largo de cientos de años, hermano, cuando Israel se desviaba en toda clase de abandono espiritual, eran infieles a Dios en idolatría, lo que Dios le llamaba, por eso le llamaba ramera, porque se metían con cualquier Dios. Dios es celoso, hermano. Es celoso porque Él ama. Él nos cela a nosotros también. Y nosotros somos un pueblo que pertenece a Dios. Un pueblo adquirido. La expresión en el griego indica la idea de algo que pertenece o es adquirido por un precio. Si le pertenecemos es porque hemos sido comprados. Como creyentes nosotros pertenecemos a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pagar por nosotros el máximo precio. Primera de Pedro 1, 18, 19 nos dijo Pedro ya, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro y plata. O sea, no, el precio no fue pagado en plata o oro, que son cosas que son pasaderas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué grande precio fue pagado por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a vivir en luz del grande precio, la sangre preciosa de Cristo? No cualquier sangre, pero la preciosa sangre de Cristo fue pagada por nosotros. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a vivir ahora vidas cristianas mediocres? Vidas cristianas a medias. Vidas cristianas donde estamos siempre con un medio compromiso con Dios. No, hermano, eso no funciona, no es compatible. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel. Aquí encontramos el propósito innegable de nuestra identidad. Hermano, Dios todo lo que lo hace con un propósito. En Dios no hay casualidades. Todo tiene un propósito en Dios. Lo que Él permite, lo que Él causa, todo tiene un propósito. Y entonces nosotros hemos sido designados con estas nuevas características de nuestra identidad, sabiendo que no lo merecemos, somos linaje escogido. Sabiendo que son categorías que nunca se juntaban, ahora somos reyes y sacerdotes. Ahora también hemos sido hechos una nación santa. Hemos sido adquiridos pagando el precio precioso de la sangre de Cristo Jesús por nosotros. Ahora todo esto ¿para qué? ¿Para qué? Para que seamos trofeos. Para que seamos ornamentos espirituales en la casa de Dios. No, hermano. Dios no quiere que seamos ornamentos. Dios quiere que seamos herramientas en la mano de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Hemos sido dotados de tan maravillosos privilegios como hijos de Dios. Hermano, el Dios inaccesible, ¿se acuerda la semana pasada que hablábamos? El Dios inaccesible nos ha dado acceso a nosotros. Mire cómo Dios se representó, cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel. Tenían miedo cuando lo miraban en el monte, ¿verdad que sí? Ellos no querían tener acceso a Dios. Habla Moisés con Dios y nosotros contigo, no sea que muramos. Era Dios inaccesible. Decía, acércate el que se acerque, la bestia, el que se acerque a la base del monte va a morir. Inaccesible Dios. El que tocaba el arca, como la tocó Usa, ¿verdad? Iba a morir. Dios era inaccesible. Entraba el sumo sacerdote sin haberse purificado, o cualquier otra persona entrara en el lugar santísimo, moría instantáneamente. Dios no estaba accesible. Alguien se atrevía a tomar la fórmula del incienso que ardía, el perfume que era quemado en el lugar santo para olerla para sí mismo, moría también instantáneamente. Aquel rey que quería pretender que era sacerdote también, ¿verdad?, iba a tener sus consecuencias. Dios no era accesible. Y ahora el Dios inaccesible nos ha dado acceso a nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque se partió el velo en dos cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. La división entre el lugar santo y el lugar santísimo fue eliminada. Y que ahora sus hijos tienen acceso a Dios. Qué grande y maravilloso privilegio nos ha dado a nosotros, hermano. Que usted sabe que usted se va de este lugar. Puede ir en el camino o a la hora de llegar a su casa, al doblar sus rodillas. Usted dobla rodillas y usted sabe que Dios lo está escuchando. Porque Dios nos ama. Qué maravilloso privilegio el inaccesible Dios nos ha dado acceso a nosotros. Ha tomado nuestras vidas que eran inútiles e inservibles, y ahora al otro lado el privilegio de que podemos presentar sacrificios aceptables a Dios, sacrificios espirituales aceptables a Dios. El otro lado, aquellos cuyas vidas, nuestras vidas eran lejanas y apartadas de Dios, ahora estamos unidos en Cristo como piedras, dice, de la casa espiritual de la cual Cristo es la piedra del ángulo. Qué privilegio de estar unido en Cristo Jesús, hermano.
Si Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra del ángulo que define la estructura. Y ahora nos dice que nosotros somos colocados como piedra juntamente con Él. Estamos unidos en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio, hermano! Tan grandes privilegios nos han sido dados. Todo esto con el fin de poder proclamar las virtudes de Dios, hermanos. Cuando hablamos de la virtud de Dios, estamos hablando de la maravilla de su poder, de sus hechos. En la maravilla de sus hechos y poder, su gloria y su sabiduría, su gracia y misericordia, su amor y su santidad. Para eso se nos ha dado tan grandes privilegios. Tenemos que proclamar. Si había duda, hermano, que teníamos que ser evangelísticos, aquí ya no hay ninguna duda. Tenemos que proclamar a Cristo. Aquel de virtud, dice, que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está una de las más grandes virtudes de Dios, que se acordó de nosotros, viles pecadores, enemigos del bien, desobedientes, hijos del diablo, habitantes de oscuridad, y nos sacó de nuestra ciega oscuridad que era nuestra vida, y ahora pudimos ver y venir a la luz, su luz admirable. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, no solo nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, pero Cristo dijo que ahora nosotros somos la luz del mundo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos piedras vivas. Somos luz también, hermano. ¿Qué privilegios tenemos nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar callados en luz de una salvación tan grande, hermano? Es una grande salvación que nos ha sido dado. Hermano, entendemos que lo que caracteriza, lo que define nuestra nueva identidad es aleluya, es nuestro propósito. Este cambio tan radical, el pasar de las tinieblas a la luz, ahora debe servir como plataforma que autentifica el poder y la virtud de Cristo. Déjame contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Déjame contarte cómo Dios me quitó la culpabilidad de mis pecados. Cómo Dios curó mi depresión. Cómo Dios curó mi desánimo. Cómo Dios curó cuando tomó a este vil pecador y lo lavó con su sangre preciosa y lo hizo un hijo de Dios. Nos hizo, como decía en los versos anteriores, el capítulo anterior, que Dios nos ha llamado para una herencia. Dice el verso 4 del capítulo 1, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para nosotros. Hermanos, nosotros gozamos de tan grandes privilegios. Somos tan privilegiados, aunque no éramos dignos de ser escogidos por Dios. Para proclamar, hermano, debe ardernos por dentro este evangelio tan poderoso y transformador que no podemos guardar silencio. Es que es tan bueno Dios con nosotros. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Hermano, en otras palabras, lo que Dios ha hecho y está haciendo es para que testifiquemos de Él. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, nuestra vida es un testimonio activo. Muestre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Muestre las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, como decía el salmista. Y nos ha dado una nueva vida, que los hombres puedan ver la luz que mora en nosotros. Pero no, aleluya, simplemente buenas obras o una conducta moral. Pero no, gloria a Dios, una que está acompañada por la verdad del evangelio. Para que ellos también puedan venir y glorificar a nuestro Padre Celestial. Para que ellos sean parte de la familia de la fe. Esto es tremendo, hermano. El peso de lo que Pedro está diciendo aquí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Pedro está diciendo, en otro tiempo no erais pueblo. Antes nosotros no pertenecíamos a Dios. Antes no habíamos sido adquiridos por Dios. Esa era nuestra pasada identidad.
Como Pedro ya nos dijo, que nosotros que antes no éramos pueblo, nuestras vidas, hermano, eran vanas e inútiles para Dios. Y a mí me da pesar meditando en este verso, estas últimas semanas, yo miro a mis vecinos y digo, Señor, esto aplica al incrédulo. Esto aplica a mi vecino que no te conoce. Cuando se trata de lo que verdaderamente importa, la vida eterna, la eternidad, la vida venidera, el incrédulo, su vida no sirve para nada. Eso éramos nosotros, hermanos. Éramos inútiles, inservibles para Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Mire ese contraste. Pero ahora que pertenecemos a Dios, antes nosotros, hermanos, éramos recipientes de la ira de Dios. Éramos hijos de perdición. Vivíamos ajenos e indiferentes a Dios. Y ahora por medio de la obra redentora de Cristo, su muerte y su resurrección, ha hecho de nosotros pueblos de Dios, hijos de Dios. Aquellos que antes no eran pueblo, ahora son hechos pueblo de Dios. Un pueblo acompañado de grandes privilegios. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Otra vez aquí el apóstol Pedro describe nuestra pasada identidad. Aquel que no ha nacido de nuevo. Eso lo describe al que no ha nacido de nuevo. Hermano, nosotros no teníamos acceso a la misericordia de Dios. Andábamos desamparados, como ovejas sin pastor. Lo mejor que podíamos esperar cuando no conocíamos a Dios, podíamos esperar de Dios era lo que se llama la gracia común, que Él muestra a todos los hombres, ¿verdad? Ese favor y misericordia de Dios que Dios muestra igualmente al impío y al Hijo de Dios. El sol sale igual sobre los incrédulos que igualmente que los hijos de Dios. La lluvia cae sobre todos, ¿verdad que sí? La gracia común. Salmo 145, verso 9, habla de esto. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Me gustaba, un pastor decía, mira, como en la gracia común de Dios, que Dios le permite al ser humano poder casarse y disfrutar el gozo del matrimonio, disfrutar el gozo de tener hijos, el gozo, la alegría de ser productivo en su diario vivir, de ganarse el pan de cada día. Dios se lo concede, les permite salir, hermano, a disfrutar la naturaleza, pueden disfrutar el océano, igual que un creyente, ¿verdad que sí? La gracia común de Dios. Dios es bueno, Jehová es Jehová para con todos. Hay una medida de bondad y de gracia y misericordia que Dios la distribuye universalmente. También está el aspecto de esa gracia común, esa misericordia, que Dios muestra cuando posterga o retiene su juicio sobre los impíos. Es el hecho que Dios no derrama el juicio total sobre el pecador en el momento que comete la fechoría. Eso es misericordia de Dios. Dice en Salmo 86, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, hermano. Gracias a Dios que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, que cuando nosotros no habíamos sido adquiridos por Dios, estábamos contando con un Dios que es lento para la ira. Hermano, si Dios no fuera lento para la ira, yo ya hubiera sido desvanecido de esta tierra miles de veces quizás. La gracia de Dios es lo mejor. Esa gracia común es lo mejor que el impío puede esperar. Pero esa no es la totalidad de la misericordia de Dios. Dice, antes no habíamos alcanzado misericordia. En otro tiempo no había alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, hermano, que por medio de Cristo Jesús estamos recibiendo la completa medida de la compasión de Dios hacia el pecador arrepentido. Estamos recibiendo esa medida plena de Dios, aquella misericordia que rescata a los creyentes del juicio en el infierno y les otorga una herencia en el cielo. Ese éramos nosotros. Y ahora somos aquellos que recibimos misericordia. Hermano, todo esto es lo que Pedro nos ha estado diciendo. Que consideremos nosotros esta nueva identidad en Cristo, siendo partícipes de tantos privilegios. Y estos son unos cuantos que son mencionados en el contexto de este pasaje. Esta no es la totalidad de la lista. Hermano, todo esto entendamos cuán privilegiados somos nosotros. Para que glorie a Jesús, para que cumplamos los propósitos de Dios. Que los hombres vean nuestras buenas obras. Que vean la luz que está en nosotros.
para que también puedan venir al conocimiento salvífico de Cristo Jesús. Y mientras yo miraba este verso, hermano, me vi obligado a tomar aquí, aleluya, un pequeño paréntesis al final. Porque versos como este son usados en ignorancia. Son usados, gloria a Jesús, donde hay confusión, confundiendo diferentes categorías. Creyentes, líderes, pastores, que ignoran la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ignoran la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. La palabra claramente establece en la carta a los Hebreos que ahora nosotros somos partícipes de un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor y sumo sacerdote, Cristo Jesús, que no muere. Gloria a Jesús, un mejor pacto con mejores promesas, con un mejor sumo sacerdote. Es el que vive el creyente ahora como hijo de Dios. Pero si no tenemos cuidado, viendo que hay tantos paralelos entre el sacerdocio que Dios le prometió a Israel en el Antiguo Testamento, entre ese linaje real, ¿verdad?, de realeza, que también fue prometido a Israel, que ahora es prometido a la iglesia. Si no tenemos cuidado, nacen doctrinas como la que se conoce como la teología de reemplazo, donde se enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel, que la iglesia es Israel espiritual ahora. Por eso usted vio que cuando comenzamos la predicación, yo fui muy específico en decirle en los pasajes que esos pasajes estaban hablando específicamente a Israel. Y todavía siguen hablando a Israel. La iglesia no es Israel espiritual. Israel es un grupo, la iglesia es otro grupo. Obviamente lo tenemos que confirmar con la palabra del Señor. Le voy a leer aquí unos cuantos versos y yo se lo voy a dejar que usted lo lea en su tiempo más cuidadosamente. Pero que estemos claros, hermano, Israel, la iglesia no es Israel. Por lo tanto, las promesas que Dios le hizo a Israel son para Israel. Y también hay promesas que Dios le hizo a la iglesia. Pero vamos mirando que el futuro de Israel y el futuro de la iglesia, en el final de los tiempos, se va mezclando y entretejiendo más y más, al punto que hasta quizás llegan a ser indistinguibles. Pero son dos grupos que al final se terminan uniendo. Por eso, vamos a mirar aquí rápidamente en Efesios 2, 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando aquí los dos grupos, ¿verdad que sí? Los circuncisos, los de Israel, y los incircuncisos, los gentiles, los que no eran del pacto, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de ambos pueblos. Aquí no hay reemplazo. Aquí hay una unidad. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Está hablando de dos cuerpos, ¿verdad? A dos grupos, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, no puede haber aquí que la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero vamos mirando que eventualmente la iglesia, según Israel, solo tiene que mirar en el libro de Apocalipsis, donde se aparece una representación de las 12 tribus, pero también aparece una representación de los 12 apóstoles. Representación de la iglesia, representación de Israel como parte de la nueva Jerusalén. O sea, entre más nos vamos acercando a la eternidad, a la gloria venidera, lo que distinguía a Israel y lo que distingue a la iglesia se va desvaneciendo más y más. Mire, el capítulo 10 de los Romanos y el capítulo 11 son también en grande manera clave para saber que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios está tratando con la iglesia ahora, pero también está tratando con Israel, y eso lo sabemos nosotros, ver en nuestros estudios escatológicos. Romanos 10, 19 al 21. Todo esto para brindarnos contexto al capítulo 11. Dice el 19 de Romanos 10, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí estamos mirando dos grupos otra vez. Con un pueblo insensato os provocaré a ira.
O sea, la iglesia existe no para reemplazar a Israel, pero para provocar algo en Israel. Dice, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero ahora de Israel dice, ahora acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Te está hablando, los gentiles no buscaban a Dios, pero encontraron salvación. Pero dijo Isaías, un pueblo que no me buscaba, un pueblo que no preguntaba, encontró salvación. La iglesia, los gentiles. Y ahora Israel, que era el pueblo, Dios le extendía su mano, pero el pueblo era rebelde y contradictor. Pero ahora mira el verso 1 del capítulo 19, que es el mismo diálogo, continúa. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahí está muy claro. En ninguna manera. Podremos decir, ¿ha Dios reemplazado a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué pasaba? El profeta Elías pensaba que él era el único que quedaba fiel a Israel. Pero Dios le contestó del verso 4. Ve, he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hablando de Israel, hermano. Dios no ha rechazado a Israel porque todavía dentro de Israel hay un remanente escogido. De la misma manera que en el tiempo del profeta Elías había un remanente escogido que no habían doblado rodilla a Baal. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. Gloria al dicho el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, porque de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si no por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hermano, indudablemente con estos versos, con algo, salga entendiendo que es inmensamente privilegiado de parte de Dios. Usted y yo que no somos nada, tenemos acceso al Dios viviente y Dios nos oye. Y Dios se agrada de lo que nosotros hacemos, hermanos. Aún imperfectos como somos, aún con la lucha del pecado, Dios nos ama en grande manera y quiere, así como Pedro, con este conocimiento en nuestras mentes, cuán privilegiados somos. Nosotros, hermanos, tenemos lo que necesitamos para completar el peregrinaje en esta tierra. Bendito Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús, verdaderamente te damos gracias que conforme a tu verdad hemos comprendido cuán privilegiados somos nosotros como hijos de Dios. Participamos de tan grandes e inmensos privilegios que si no fuera por tu verdad nosotros no los pudiéramos captar, Señor. Pero somos tus hijos y ahora, Señor, con estos privilegios de los cuales gozamos, tenemos que reconocer, Señor, que también se nos coloca una responsabilidad. Tenemos que proclamar, pero no simplemente como un deber. Debemos proclamar, Señor, como parte de nuestra identidad. Aleluya, que de dentro de nosotros debe surgir algo que no podemos negar, Señor, ese deseo de hablar de aquel que ha sido tan bueno con nosotros. Damos gracias, Señor, que tú no has reemplazado a Israel. Damos gracias que todavía sigues siendo misericordioso, que todavía dentro de esta nación hay un remanente fiel, Señor.
así como tú has sido misericordioso con ellos, has sido lento para la ira, podemos nosotros contar que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la exhortación, aleluya, de tu palabra en este día, que todo haya sido para tu gloria y tu honra. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.